Buenos días, señores estudiantes. Bien, hoy vamos a ver clase de tecnología de la leche, la número 10, y vamos a hablar sobre tecnología en la leche fresca pasteurizada. Ustedes tienen esto en la guía, por lo tanto me voy a servir de otro documento que me permitirá explicarlo esto de mejor manera. Bien, estamos hablando de la tecnología de la leche, pero leche líquida, ¿no? Leche fluida. Esto implica pues una serie de modificaciones, operaciones como clarificación, separación, estandarización, etcétera. Vamos a ir poco a poco explicando cada una de ellas. El objetivo es someter a la leche cruda en un proceso para obtener un producto de alta calidad sanitaria y organoléptica adecuada para las necesidades del mercado. Obviamente, también esto tiene que provenir de una buena crianza, buen estado de salud, ya también en la parte de la finca. Bien, la manipulación, almacenamiento y transporte de la leche debe ser llevada a cabo de una forma que se evite su contaminación, que se reduzca al mínimo la posibilidad de aumentar su carga microbiana. Y para esto es importante que se tengan en cuenta las buenas prácticas de ordeño, ¿verdad? Ustedes las conocen perfectamente. Bien, para producir la leche fluida, y desde que está en forma líquida hasta los productos finales, los productos lácteos deben almacenarse a la temperatura apropiada y por el tiempo adecuado a fin de reducir al mínimo el crecimiento o el desarrollo de los microorganismos que puedan afectar su inocuidad y de evitar la sucesión de efectos negativos que alteren la idoneidad de los productos lácteos. Entonces, el control de los tiempos y la temperatura es quizá una cosa de lo más importante dentro de la industria. Bien, vamos a hablar operación por operación. Primeramente, la recepción. La leche cruda se recibe de la producción lechera en camiones cisternas, luego se pesan en la entrada de las instalaciones, en la descarga pasan a una máquina donde se elimina aire, espuma, se filtra obviamente. La mayoría de instalaciones cuentan con muchísimos artefactos, pero aquí tenemos nosotros el ejemplo de un tanque de 5.000 litros en esta imagen para que ustedes puedan apreciar más o menos cómo sería un tanque de almacenamiento. Recuerden que debe estar en esta temperatura de unos 4.5 grados centígrados y debe contener agitadores eléctricos de tipo lento para que la mantengan completamente mezclada. Entonces, esto sería la recepción. Luego tenemos la clarificación y la separación de impurezas, ¿no? Esto significa que hay que remover esas impurezas sólidas mediante la centrifugación. O sea, hacerlas girar en una máquina donde las partículas más pesadas se van al fondo y afuera. Esta máquina, llamada centrífuga, también puede hacer la separación de la grasa. Entonces, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo en una máquina que se parece mucho. Aquí tenemos una imagen, parece una cápsula espacial y otra máquina aquí debajo. Bueno, esta realiza ambas cosas. Sabemos que las partículas tienen un peso determinado, las partículas de basura, y la grasa otro. Por eso se puede separar por medio de hacerlas girar a altas velocidades y esas partículas pesadas van a pasar al fondo y a la parte de afuera. Y es así como funciona, en este caso, esta máquina llamada centrífuga. Bueno, el siguiente proceso llamado estandarización. Normalmente el contenido de grasa.
¿Qué vamos a ver? Que no es igual en todas las cantidades de diferentes proveedores de una planta. Si ni siquiera entre un animal y otro es igual. Pero eso sí, hay una normativa nacional que tiene que ser cumplida para que nos quede al mismo porcentaje de grasa. Entonces se realiza esta operación llamada estandarización. Entonces, esa es la que vamos a graduar a la normativa y toda la grasa es retirada y solo va a quedar el porcentaje que admite la normativa. Tenemos un proceso también, el que sigue, que es la pasteurización. Pasteurización, bueno, primeramente para conservar la salud, para obtener un producto inocuo para el consumo humano. Y el otro, obviamente, para mantener la calidad de la leche y de los productos. Hay que inactivar a los microorganismos y esto depende de una combinación de temperatura y tiempo. Los requerimientos mínimos de temperatura y tiempo van a estar determinados por la cantidad de leche, el equipo que se esté utilizando y cuál es la carga bacteriana inicial. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina muy rudimentaria, porque existen varios tipos de maquinaria para realizar esta operación. Aquí tenemos uno sencillo, es nada más que una marmita basculante, ¿no? Una gran olla que se puede voltear y se puede vaciar. Tiene un espacio abajo para colocación de la fuente de calor, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de otro temita que es la pasteurización lenta. Y aquí vamos a ya dar ejemplos cuando es una cantidad regular, hablemos de unos 50 litros a 100 litros, una temperatura de 63 grados por un periodo mínimo de 30 minutos, u otra relación de tiempo equivalente porque esto se hace a través de ensayo y error para regular la salida. Y la salida obviamente tiene que ser a lo que dice la normativa. Aquí tenemos una tina con tapa y esta también contiene agitador, es basculante. Obviamente tenemos que estar controlando la temperatura. Aquí tenemos el equipo de gas abajo, que es el que proporciona el calor para que nosotros vayamos regulando aquí la temperatura. Bueno, un equipo de pasteurización rápida es completamente distinto. Existen algunos de placas, este es el de tubo, el que tenemos en el diagrama. La leche se somete a una temperatura de 72 grados centígrados por un periodo mínimo de 15 segundos. Es decir, aquí tiene que estar circulando, durante esos 15 segundos tiene que pasar por el lugar donde le está proporcionando ese calor. El equipo entonces tiene que ser un intercambiador de calor, en este caso, compuesto por diferentes placas metálicas que hacen los canales por donde va a pasar la leche. Ese recorrido, obviamente, también pasará a una parte caliente y luego también una parte donde se enfría. Estos equipos pues son muy costosos y se utilizan para enormes cantidades de leche. Y es un equipo continuo. El anterior se vaciaba y se calentaba una cantidad. Aquí no, aquí está circulando, ingresa a un circuito abierto, donde está permanentemente entrando leche cruda y saliendo leche pasteurizada. Bien, otro proceso también importante es la homogenización. El proceso se lleva a cabo sometiendo la leche a presiones elevadas que fuerzan el paso de la leche a través de pequeños orificios. Y usted va a decir, y bueno, ¿y eso para qué? Recuerden que si bien es cierto, ya tiene un contenido estándar de grasa, ¿no? Lo que dice la ley, un 3% de grasa, los glóbulos de grasa pueden ser grandes o pequeños.
Entonces hay que homogenizar el tamaño de esos glóbulos de grasa para que todos cumplan con la normativa que dice que tiene que medir 3 micras. Entonces todos esos glóbulos se rompen y se pasan por esos orificios para que salgan de la misma manera y no vayan a flotar. Y después esos glóbulos grandes se pueden ver hasta a simple vista. Eso no está bien homogenizado. Entonces, una vez que está homogenizada la leche, ya toda va a ser igual. Este es otro proceso. Bueno, también tenemos un proceso que es de adición de vitaminas. En el caso que la leche esté defectuosa, le podemos tener una máquina dosificadora para que aumente la cantidad de alguna vitamina que está en deficiencia a través de análisis y de una máquina que es una dosificadora. Y por último, si está todo bien hasta este momento, pues hay que envasarla. De acuerdo, si tenemos envases de funda plástica, envases de vidrio, en lata o el último Tetra Pak, etc. Tenemos una máquina que tiene que envasarla, este tipo de leche fluida, y el envase tiene que ser adecuado para que vaya a aumentar su vida útil, ¿no? Y obviamente sin olvidar los requerimientos. Y aquí tenemos una máquina, ¿sí? Esta es la que hace en Tetra Pak los envases de la fábrica Tetra Pak, que se llama así. Puede proveer estos artefactos enormes y producir ya la leche. Obviamente sale a una temperatura ya de refrigeración de 4 grados y tiene que continuar de ahí en adelante a esa misma temperatura en esa cadena de frío en el envase que le hayamos colocado. Y bien, aquí terminaría la elaboración de la leche pasteurizada. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, en el grupo de WhatsApp o en el chat de el aula virtual que también ya está funcionando? No se olviden también que pueden mandarme una foto de las fichas para ver cómo están antes de que las suban definitivamente, ¿ok? Esto ha sido todo por ahora.